Pronto. No, porque ya me cromaron una vez por Pronto. eso. Ah, si está embarazada. Ah, ¿Te cobraste 70 bueno, que Dios nos bendiga. Estamos acá porque nos están diciendo que está embarazada y ya íbamos a saltar a visitar, a saludar. Nos engañaste, nos engañaste. Bueno, estamos hablando del pecado que mora en mí, que reina en el cuerpo mortal. Y quiero que vayan a la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 14. ¿Saben ustedes que el pecado, cuando Eva pecó y Adán pecó, fueron sacados del paraíso, echados del paraíso, y le dijo Dios que por causa del pecado la tierra sería maldita y le produciría carne y espino y trabajaría el sudor de su frente. Y por causa del pecado se inflamó la rueda de la creación. Tanto es así que Dios tuvo que sujetar todas las cosas en vanidad y en esperanza contra esperanza para que por causa del pecado y traer a través del plan de salvación, a través de su Hijo Jesucristo, la esperanza de vida eterna, porque el pecado destruyó todo. Yo pensaba en el pecado que mora en nosotros, en los seres humanos, y el pecado es terrible, ¿saben? De tal manera que la Biblia dice que aborrezca aún la ropa que lleva puesta por causa del pecado. Es decir, que el pecado mancha hasta la ropa. Si será el pecado una maldición que mancha hasta la ropa de la persona que comete el pecado. Ahora, la rueda, todo, es decir, toda la tierra está inflamada por causa del pecado. Y el pecado que está y mora en el cuerpo del ser humano produce en el ser humano guerra y destrucción. Tanto es así que Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él viene a combatir al pecado, Él viene por causa del pecado. Él viene a salvarnos, pero viene por causa del pecado. Y dice que Él peleó hasta la sangre contra el pecado. Dice que nosotros no hemos peleado hasta la sangre, pero Él peleó hasta la sangre contra el pecado, es decir, hasta la muerte de cruz. Y lo venció al pecado. ¿Cómo lo venció? En el Espíritu. Porque Él no solamente que se hizo semejante a nosotros, sino que Él venció al mundo, porque el pecado opera en el mundo y opera en los hijos de desobediencia. Ahora, imagínese usted que Dios, nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho carne, vino a liberar la humanidad del pecado, pero la única forma de ser libre de la maldición del pecado es convertirse a Cristo, porque Él es en nuestro pecado y Él es la paga de nuestro pecado y la libertad que viene por medio de Cristo del pecado. Ahora, nosotros hablamos la palabra pecado y decimos como si fuera nada. El pecado es mucho. Tanto es así que en el corazón del ser humano dice que del corazón salen los pleitos, las guerras, dice Jesús. Y
y eso contamina al hombre. El odio, la envidia, y eso es el pecado. El pecado produjo guerra, muerte, hambre, destrucción y mora en el cuerpo humano. E inflama la rueda de la creación. Tanto es así que la tierra está maldita por causa del pecado. La tierra no da fruto por causa del pecado. Y cuando los hijos de Dios empiezan a orar a Dios, Dios trae liberación de la maldición que ata la nación, el país y la vida de las personas. Y yo una vez escuché un relato de un evangelista que ya partió, un hombre muy usado por Dios, que en su tierra natal había sequía, no daba fruto, había mucha pobreza en su tierra. Y cuando se empezaron a convertir hace ya unos cuantos años atrás, los primeros, gloria a Dios y aleluya, los primeros hombres empezaron a clamar por su país. Y cuando empezaron a clamar y a ayunar y se empezaron a velar por la nación, Dios trajo a la tierra, a esa nación, bendición y fructificó la tierra. Porque la tierra estaba árida por causa del pecado, la tierra estaba árida. Eso quiere decir que nosotros, los seres humanos, contaminamos todo, absolutamente todo lo que tocamos manchamos. Y el pecado es maldición. Y llevamos en nosotros, nuestro cuerpo mortal, en este cuerpo de muerte, llevamos ese pecado. Y hemos venido aprendiendo, conforme a la Escritura, que el pecado tiene que ser crucificado el hombre viejo en el cual mora el pecado. Y la Biblia dice que los hombres no digan que Dios tienta al hombre, porque Dios no tienta a nadie, sino que es por la concupiscencia, es decir, por los deseos, que es seducido y arrastrado el hombre. Y los deseos de su corazón, los deseos de su carne. Y eso es lo que tiene que ser crucificado. Y cuando nosotros venimos a Cristo y nacemos como nuevas criaturas, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, lo que pasa es que el hombre viejo, ese hombre crucificado, y se cubre en multitud del pecado, dice la Escritura. Cuando una persona se convierte, Dios amigo, se cubre en multitud de pecados. Dios libera a esa persona y se cubre de sus pecados. Y dice que Dios toma esos pecados, lo echa al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Ahora, qué tremendo es que Dios tuvo que venir a dar su vida en rescate por causa de nosotros. Por causa del pecado que moraba en nosotros, que inflamó la guerra en todo. Y mira, la Biblia nos enseña y que no hay buenas noticias, porque dice que en los últimos tiempos los hombres serán de continua maldad. Dice que el carácter de los hombres de los últimos tiempos será de continua maldad. Así que la Biblia no alberga buenos augurios para la humanidad. Hermano, la humanidad se va barranca abajo, se va cayendo cada vez más, hundiendo en el pecado cada vez más. Y tanto es así que dicen que en los últimos tiempos
la gente no sufrirá la sana doctrina, la palabra, y el amor de muchos se enfriará, se va a enfriar el amor. El amor que es el vínculo perfecto, el amor que es el camino por excelencia, el camino real. Y que la iglesia se va a contaminar con el mundo. Y la iglesia va a ser una iglesia mundana en el último tiempo, y en los altares, aún los que han de edificar, los futuros ministros, estarán llenos de pecado en su corazón. Porque eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Porque ya no se sufrirá la sana doctrina. Y el pecado va a entrar dentro de las congregaciones y va a ser tremendo, ¿saben? Porque ya no va a haber discernimiento entre lo bueno y lo malo. Porque nosotros, los hijos de Dios, tenemos, digo conmigo, tenemos discernimiento del bien y del mal. Dios nos capacitó para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es y lo que no es. Y nosotros somos la luz del mundo. El mundo está en tinieblas, nosotros somos la luz que necesita este mundo. Dios nos ha puesto a nosotros para que seamos luminares, para llevar esta luz al mundo. Pero también somos sal de la tierra, y la sal frena la podredumbre. Pero ¿qué va a pasar cuando, dice Jesucristo, cuando la sal no cumple su función? Será echada. Y sabe que la iglesia va a dejar de ser sal. Lamentablemente lo digo de esta manera porque así es lo que dice la Biblia, que Él la mandaba a ir en aumento y va a entrar adentro de la congregación. Y por esto vino Cristo, ¿verdad? A rescatar. Pero vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Diga, el pecado no se va a enseñorear más de mí. El pecado es infracción de la ley. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Diga, yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Por qué Dios introdujo entonces el nuevo pacto? Para que los hombres conocieran que estaban bajo pecado. Pero cuando abundó el pecado, que era por la ley, sobreabundó la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Él tenemos acceso al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro, donde está el Padre sentado en el trono de la gracia. ¿Y cómo fue abierto el acceso al cielo? Por medio de su carne. La Biblia dice que el velo de su carne, el que fue partido en la cruz, el que fue partido, ese fue el velo que se rasgó para entrar al lugar santísimo, que es los cielos mismos, a donde está Dios. Pero para entrar al cielo mismo, Jesucristo tuvo que morir y su carne fue partida. Y el velo fue rasgado. ¿Me están entendiendo? El acceso a Dios fue abierto. Ahora nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. ¿A dónde está la presencia de Dios? En el cielo mismo, en el tercer cielo, en el paraíso. Allí, cuando oramos, díganme, cuando oramos, nos sentamos en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Esto dice la Biblia. En el mismo momento que tú oras, Dios está escuchando tu oración. Es tremendo porque Dios está en el tercer cielo a miles de años luz. Sin embargo, tú oras y en el mismo instante tu oración llega a la presencia de Dios y sube como un incienso de olor fragante en las copas de oro para memoria delante de Dios. Es decir, que como un incienso en tu oración
que está perfumando el altar de Dios constantemente. Pero, ¿por qué nosotros ahora tenemos ese acceso por medio del cuerpo de Cristo? Para que nosotros podamos vivir victoriosamente. Porque ahora el poder de Dios que desciende del cielo y viene a nosotros por medio del Espíritu Santo, nos fortalece con el poder de su fuerza en el hombre interior, para que nosotros podamos vivir santa y piadosamente, como dice la Escritura. Ahora, la Biblia dice, porque el pecado no se enseñará más de vosotros. Diga conmigo, el pecado no se va a enseñorear más de mí. Ahora, el pecado se enseñoreaba en el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto el pecado no se enseñorea. ¿Por qué? Porque el pecado es una infracción de la ley, y el pecado, tomando por el mandamiento la ocasión, producía en ti todo pecado, porque el mandamiento te decía que tú estabas bajo pecado. Ahora, cuando yo morí, el pecado murió. Y cuando yo resucité en una nueva criatura. ¿Me están entendiendo? Ahora, el pecado no se va a enseñorear más de nosotros, no se enseñorea como se enseñoreaba en los israelitas. ¿Por qué? Porque Israel, el pueblo de Israel, no tenía poder, porque el Espíritu Santo no había venido a morar en ellos para vencer el pecado. El pecado que mora en ti tiene que morir, y es el Espíritu que hace que muera ese pecado. Ahora, el pecado no se va a enseñorear más de ti, porque no estás bajo la ley. Bajo la ley sí el pecado se enseñoreaba porque tú no tenías poder, porque no estaba el Espíritu Santo morando en ti, pero ahora estás bajo la gracia, y ahora Dios te fortalece en el poder de tus fuerzas y te da fuerzas como el búfalo, ahora como águila, y tú estás lleno, estás vivificado por el Espíritu, estás lleno de gloria en ti. Y la carne muere, y muere, ¿qué cosa? El pecado. ¿Me están entendiendo? Porque ahora es imposible que el pecado se enseñoree de ti, porque estás bajo la gracia. Y bajo la gracia tú estás fortalecido en el poder de Dios, que opera poderosamente en tu hombre interior, en tu alma, en tu espíritu y en tu alma, para que el pecado muera juntamente con Cristo en la cruz. Por eso nosotros somos luz. Por eso nosotros somos sal. Por eso nosotros iluminamos. Ahora, la Biblia dice que la luz verdadera vino a este mundo. ¿Quién es la luz verdadera? Jesucristo. Y la luz verdadera que ilumina a todo hombre vino a este mundo. Imagínate que el mundo estaba en tinieblas cuando Él vino. Y leímos el otro día que Capernaum y Naftali, el pueblo sentado en valle de sombra y de muerte, vio gran luz. Y luz le resplandeció, dice, en ese lugar. ¿Por qué? Porque en Jesús no había pecado, ni siquiera en su pensamiento. Y cuando Él vino, iluminó, diga conmigo, iluminó la vida de las personas. Y todas esas personas que creyeron en Él pasaron de muerte a vida. ¿Por qué estaban muertos? Porque estaban en el pecado, pero al morir el pecado en ellos, pasaron de muerte a vida. Es tremendo, hermanos queridos, la influencia que tenemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que iluminamos y el pecado retrocede donde estamos nosotros. Una vez
para explicarle y enseñarle acerca de esto, apagué todas las luces de la habitación donde estábamos y quedó todo en tinieblas. Digamos que esa oscuridad era el pecado, quedó todo en tinieblas. Pero en el momento que prendimos la luz, la lamparita, las tinieblas se fueron y el lugar donde estábamos no se halló más oscuridad. Así es usted cuando resplandece. ¿Me está entendiendo? Cuando no está en pecado, cuando está caminando en el Espíritu, cuando usted se vuelve luz, porque usted es hecho a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Una de las cosas que estamos enseñando es cómo Cristo se va formando en ti. Va formándose Cristo en ti hasta que queda todo formado en ti, y eso es plenitud. La plenitud de Cristo es cuando tú alcanzaste la estatura de Cristo, cuando tú llegaste a la estatura de Cristo. No que eres Dios, no, tú no eres Dios, tú eres un mortal, sino que alcanzaste la estatura que es el amor, porque el amor es la luz que ilumina a todo hombre, y el amor no hace nada indebido, eso dice la Biblia. Pero cuando llegas a ese nivel espiritual donde Cristo fue formado en ti y llegaste a la estatura de la plenitud de Cristo, que es el amor, entonces tienes el carácter de Cristo y tienes la mente de Cristo, tienes la mente de Cristo. ¿Y cómo es la mente de Cristo? ¿Qué había en la mente de Cristo? No, diga conmigo, no había pecado. Ahora, ahí es cuando tú alcanzas plenitud y alcanzas madurez. Mientras tanto, Cristo se va formando en ti, todavía tú no alcanzaste plenitud hasta que alcanzas plenitud. Hay un momento que esa carne está crucificada y estás caminando en el Espíritu y estás lleno del Espíritu Santo y hay amor. El amor es el fruto del Espíritu y se puede ver a través de tu testimonio, a través de tu carácter, tu personal. Tú tienes el carácter de Cristo, ya no tienes el carácter que tenías cuando viniste a la iglesia, porque tenías el carácter del primer Adán, el carácter del que transgredió. Tenías la imagen del que transgredió. Ahora tú eres hecho la imagen de quién? De Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo se forma en ti y cuando tú tienes la mente de Cristo, entonces tienes la imagen de Cristo. Los hombres pueden ver a un hombre lleno de gracia y de verdad y lleno de frutos del Espíritu. Así es, todas las personas que han alcanzado madurez, plenitud. Tú me preguntas, pastor, ¿hay hermanos así? Y esta pregunta ya me la han hecho. Y yo le puedo contestar de que si no hubiera hermanos así, entonces estamos todos perdidos. Porque ya estaríamos hablando que estamos en los tiempos finales de la iglesia. Porque estaríamos diciendo que ya la corrupción entró dentro de la iglesia y ya la iglesia está perdida. No. Todavía hay esperanza. Todavía la iglesia hay fieles adentro de las congregaciones, hay luminares adentro de las congregaciones, hay hombres fieles, hay mujeres fieles que se han guardado para Cristo, que han guardado su vida, se han guardado del mundo y de la corrupción que hay en el mundo y de la concupiscencia
que está obrando en el mundo a los hijos de desobediencia. Esos hermanos son fieles y verdaderos. Lo hay. Porque si no fuera así, yo en vano estaría predicando, no tendría esperanza de lo que estoy enseñando. Ahora, que Dios está haciendo la obra en muchos hermanos y lo está perfeccionando a la imagen de Jesús, sí. Que hay hermanos que crecen y maduran más rápido también. Que hay hermanos que le cuesta más que otros porque tienen apego a las cosas del mundo, sí lo hay. Y que eso no debe ser como un ejemplo para nuestra vida. No, el ejemplo es seguir e imitar la fe de aquellos que están caminando con Dios. Esas son las personas que nosotros debemos imitar, aquellos que son fieles y verdaderos, y lo saben. Ahora, ¿qué pasa con aquellos hermanos que están caminando pero en la carne? Y que vemos que no crecen espiritualmente. Y yo te diría que trates de cuidarte de no caer en pecado. Porque esos hermanos que andan en rebeldía, que caminan en desobediencia, son piedras de tropiezo, ¿sabes? Son piedras de tropiezo para la vida de otros hermanos. ¿Y sabe lo que dice? Que un poco de levadura leuda toda la masa, y basta que este hermano que todavía no se ha convertido, que sea de piedra de tropiezo. A veces es mejor tener cuidado. Dice la Biblia: no participé del pecado ajeno. ¿Amén? Y a mí me ha pasado en todos estos años de juntarme con hermanos que a veces te da ganas de salir corriendo, porque yo no tengo amistades mundanas, no tengo un amigo mundano, pero tampoco tengo amigos cristianos. Y usted me dirá: ¿este más raro? No, lo que pasa es que tener un amigo es algo muy especial, es muy difícil. Pero en esta instancia de mi vida, mi amigo es el Espíritu Santo. Es la persona más maravillosa y en la que puedes confiar, y la persona más fiel que mora dentro de ti. Es la única persona más importante que hay en este lugar. Si tú me preguntas cuál es mi amigo, es el Espíritu Santo, en el cual yo puedo contarle mis cosas y él sabe cuáles son mis defectos, porque es mi amigo. Después no le cuento mi vida a nadie, porque a veces cae el vaso roto. Y si le contás algo de tu vida, se entera el mundo entero. Así que más vale confiar en Dios siempre. Y maldito el hombre que cree en el hombre. Amén. Así que a veces es preferible callar e ir a las rodillas siempre a la presencia del Dios Todopoderoso, que no hay nadie más fiel que Él. Amén. Y no hay nadie más justo. Ahora, vamos a leer el 6:12, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Digan conmigo: este es mi cuerpo mortal. Y dice así: no reine. El pecado reina porque tú le permites al pecado reinar. Repite conmigo: el pecado reina en mí porque yo le permito al pecado reinar.
ahora dice, no reina en ti el pecado. Ahora, es decir, reinar que ocupa un lugar de privilegio en tu vida. ¿Quién tiene que reinar? Entonces, Dios, el Espíritu Santo. La Biblia dice, de manera que lo obedezcáis. Mirá, dice, de vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Así que nosotros, si queremos, lo obedecemos al pecado que mora en nuestro cuerpo mortal, o lo negamos. ¿Pero cómo? ¿A través de nuestra fuerza? No. Acuérdense que tú no puedes santificarte a ti mismo, es a través de la gracia de Dios. Pero tienes que combatir contra ti mismo. Por eso el apóstol San Pablo le dice a Timoteo, su hijo espiritual, le dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo. Por eso dice, cuídate de ti mismo, te salvarás a ti mismo, y por la doctrina, dice, y a los que te oyen, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y de los que te oyen. Eso quiere decir que la doctrina mal dada pierde a las personas y las lleva al infierno, y hay doctrinas de demonios. Ahora, primero dice, cuídate de ti mismo, y tú tienes que cuidarte. Tú sabes que no le tienes que permitir al pecado reinar. Y bueno, ¿y qué hago, pastor, entonces? Y bueno, tienes que orar para que la gracia de Dios sobreabunde en ti. Tienes que orar. Es la fórmula, dígame conmigo, es la fórmula bíblica. Repita fuerte conmigo, es la fórmula bíblica. La oración de entrar en la presencia de Dios para que la gracia de Dios abunde en mí. No hay otro método. No trates tú de santificarte a ti mismo, porque los israelitas no pudieron, y tú tampoco. Es el Espíritu Santo quien te transforma a la imagen de Jesús, es el Espíritu Santo quien te santifica, es el Espíritu Santo quien regenera tu mente que estaba perdida por causa del pecado que moraba en ti, y por causa que tú obedecías a este cuerpo mortal y te llevaba a la desobediencia por causa de la concupiscencia del pecado que moraba en ti. O los deseos, la concupiscencia del el deseo que estaba en ti. Pero no reina, dice la Biblia, no reina. Ahora, el pecado no se va a enseñorear más de ti porque no estás bajo la ley, porque el pecado es la creación de la ley. Estás bajo la gracia, y bajo la gracia hay poder para vencer al pecado. ¿Para qué? Para que seas luz en medio de las tinieblas. Para que no seas tinieblas, sino luz. Ahora, acuérdate, hermano, que por causa del pecado vino Cristo, y por causa del pecado murió Cristo. Y por causa del pecado Él recibió y conoció corrupción. El justo moría por el justo y conoció corrupción. Aquel que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros, porque maldito todo aquel que crucificaba en madero, y Él tomó nuestro lugar y pagó la deuda. ¿Por qué? Porque era necesario un sustituto, porque la ley, alguien tenía que morir en nuestro lugar para poder así pagar la deuda. En el Antiguo Testamento, el que moría en nuestro lugar era un sustituto, que era ¿quién? Un cordero. Un cordero que expiaba el pecado de la persona, y iba al sumo sacerdote y degollaba el cordero, y el cordero, la sangre que derramaba era para expiar el pecado. Pero era símbolo, acuérdate que ese cordero era símbolo. El verdadero
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es Jesucristo, que Él murió como hombre y venció el pecado como hombre. Lo otro era figura de lo que iba a venir. Diga conmigo, Cristo, el sacrificio perfecto. Y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Aquí en el momento camine. Bueno, querido hermano, espero que esté sonando, ¿sabes? Para que la gracia de Dios abunde, para que tú estés caminando en victoria. Acuérdate que la iglesia del último tiempo no sufrirá la sana doctrina, no caminará conforme a la verdad que está en la Biblia. Y será tiniebla la iglesia en el último tiempo. Lamentablemente, lo digo de esta manera, los altares serán corrompidos, y habrá disolución adentro de las iglesias, y habrá inmoralidad e injusticia dentro del cuerpo de Cristo, y la iglesia será una iglesia perversa. Eso lo dice la Biblia en los últimos tiempos. Tanto es así que no sufrirá la iglesia la sana doctrina. La sana doctrina, la que estamos hablando, no la va a sufrir, sino que la iglesia será una iglesia mundana. Los altares estarán corrompidos y las personas que están serán antes de bendición piedra de tropiezo, ¿sabes? Y si la iglesia, el mundo está maldito por causa del pecado, lo único que cambia la historia del mundo son los hijos de Dios, que son los que velan, y es lo que necesita este país. Este país necesita a Jesucristo, ¿sabe? Necesita de que la iglesia esté orando. Y dice la Biblia que la iglesia tiene que estar orando aún por nuestras autoridades, es decir, por el presidente, por el diputado, por los senadores, para que podamos vivir en paz, quieta y sosegadamente, para que estos hombres, cuando hagan la ley, la hagan bien y no vayan en contra de la voluntad de Dios y maldigan más la tierra de lo que ya está maldita en el Uruguay, porque en el Uruguay abunda el pecado, abunda la inmoralidad, la injusticia. Los altares a los dioses paganos en el Uruguay los encontramos en cada esquina, que sirven a otros dioses y que sirven a Satanás. El cambio para esta iglesia y para este país es la iglesia, no son los políticos. Los políticos están corruptos, muchos de ellos, debe haber muchos de ellos que son hombres de bien, pero hay otros que adentro de ellos están corrompidos por causa del pecado que mora en ellos. ¿Habrá alguno caminando justo entre todo ello? Si no se conviertan a Cristo, no. Pero tal vez hay alguno que quiera hacer algo bien, por lo menos, y que en su corazón hay algo bueno. Pero acuérdate que en nosotros no mora el bien en ningún ser humano es justo. Somos justos por la justicia de Cristo, y a su vez la gracia de Dios nos hace justos cuando andamos en luz y no en pecado. Ahí somos justos. Si no, no somos justos. Y hacemos justicia. Yo le dije a mi esposa, ¿sabe? Le digo a mi esposa el otro día hablando que yo lamento por mis hijos y las generaciones de ellos. Yo estoy orando mucho por mis generaciones, por la esposa, pido mucho por la esposa que va a ser la esposa de mi hijo, y pido mucho por el esposo para mi hija y por las generaciones que vienen. Pero le va a ser muy difícil, ¿saben? Muy difícil.
Porque si ahora nos escandalizamos de las cosas que estamos viendo, imagínense lo que se viene. Porque dice la Biblia que esto va a llegar al colmo, ya Dios no va a resistir más esto. ¿Y por qué no ha apresurado los tiempos Dios por amor a la humanidad? Pero después va a apresurar los tiempos porque si no, ni siquiera el remanente será salvo, sino apresurar a Dios los últimos tiempos, porque ya estará corrupta la iglesia, y si no apresurar el tiempo Dios, pero todavía está reservando Dios un remanente fiel, escogido por gracia en el mundo, que deben de ser millones de luminares. Yo me imagino ver un mundo oscuro y a ver luminares. ¿Vio cuando al estadio prenden los celulares y se ven luminares por todo el lado? Yo me imagino que Dios está viendo los luminares que están iluminando el mundo en todos lados. Me imagino a esas jovencitas que están caminando en santidad, esos jóvenes cristianos que tienen 20 años y todavía no han conocido mujeres que no han conocido varón y que se han guardado para Cristo y esperan el tiempo del Señor para su vida, y muchas otras cosas que hacen de la iglesia santa, porque te nombré 2 cositas chiquititas de la iglesia santa. Yo sé que si ahora hago un llamado a las chiquilinas cristianas y a los chiquilines cristianos que están caminando en santidad, que se han guardado para Dios, que están caminando esperando el tiempo de Dios, y deben de ser miles. Y por eso tengo la esperanza de todavía seguir enseñando. Si no fuera así, ya hubiera dejado de enseñar. Chao. ¿Está bien? Que Dios lo bendiga.